Hola chicos, Ciencias Naturales 20.1. Propiedades de la materia mineral. Antes de comenzar el estudio de la materia mineral, tenemos que establecer una diferencia entre isótropos y anisótropos. Iso significa lo mismo, igual. Tropos significa dirección, tendencia, las tropías, tenderá. Y an, puesto delante de iso, significaría sin las mismas tendencias, sin las mismas direcciones. O sea que son los cuerpos, pueden ser isótropos o anisótropos. Vamos, una cosa y la contraria. Un cuerpo o un medio cualquiera material es isótropo, lo primero, cuando sus propiedades se manifiestan con la misma intensidad en todas las direcciones. Vamos a coger una tiza. Quiero partirla. Aplico una fuerza sobre ella. Si no importa la dirección en que yo aplique las fuerzas, el efecto será el mismo. Y si sí que importa, será muy diferente. Ejemplo, si yo aquí, manteniendo esto rígido, hago una fuerza así, ya sabes lo que va a pasar. No necesitaré mucha fuerza, más bien con poca, la tiza se romperá. Bueno, a ver, esta fuerza la voy a aplicar igual, pero ahora la tiza va a estar así. Entonces yo aplico la misma fuerza que aplicaba antes y ya puedo tirar mucho y la tiza no romperá. O sea, aplicando la misma o incluso mayor fuerza, el efecto no ha sido el mismo. ¿De qué ha dependido? De la dirección de las fuerzas. En una, las fuerzas hacen una componente de reacción, la que yo sujetaba aquí, y esta otra. Y hacen un par de fuerzas que casca. Mientras que en la otra, yo esta la puse aquí y la otra la puse aquí. No hay par de fuerzas, puesto que la dirección es la última, y tarda muchísimo en cascar. Lógicamente, aquí hay unos materiales, que es la tiza, que tienen una cohesión. Es decir, un agarre, un pegamento, por así decirlo, una unión entre ellas. Si esta cohesión es fuerte, me costará mucho. Si esta cohesión fuera poco, pues me costaría menos. Pero fíjate que esta cohesión es la misma que hay aquí. Y sin embargo, no responde de igual manera. ¿Por qué? Porque hay otra dirección. La tiza sería no isótropo, sería un cuerpo anisótropo. No digamos de un papel. Un papel igual. Un papel, tú pones este papel así, y aplicas una fuerza ahí, un poquito encizallamiento que se llama, y rompe igual. Pero si esa misma fuerza la aplicas aquí, también. O sea, ¿de qué depende? De la dirección. Si doblásemos el papel e hiciéramos un churrito, esta fuerza todavía sería muchísimo mayor. Hay trabajos hechos con papel que causan admiración de la resistencia que llegan a tener. Pero claro, consiste en poner todos esos papelitos en una dirección que sea susceptible de aguantar mayores fuerzas. ¿Por qué? Porque el papel también es un cuerpo anisótropo. En fin, creo que ha quedado suficientemente clara lo que es isótropa, una sustancia, y anisótropa. Siempre que construyas algo, normalmente ha de estar hecho por piezas. Pues has de considerar
esa pieza en qué sentido va a soportar las fuerzas y tener en cuenta si es isótropo o anisótropo, para colocarlo de una forma o de otra. Generalmente la materia en estado amorfa, es decir, que no tiene estructura interior, sino que todos sus átomos, iones, etcétera, están desordenados como acumulados, es lógico que sea isótropa. Es decir, que partas como la partas, no va a experimentar. Ahora, cuando hay una estructura interna, entonces es cuando se comporta como anisótropa, dependiendo de la dirección de las fuerzas, etcétera. Generalmente en estado amorfo es isótropa, y la que está en estado cristalina, pues anisótropa. Con excepción de los cristales del sistema cúbico, los cristales del sistema cúbico, que por ser muy regulares en cuanto a su estructura, pues lo mismo le da partir por aquí que partir por aquí, en cuyo caso se comportaría como isótropo. Cosa que otras estructuras que sean, qué sé yo, como el triclínico o el monoclínico, pues no le va a dar lo mismo que tiendas a partir por aquí que tiendas a partir por aquí. No le va a dar lo mismo. Esta característica se debe a la disposición reticular en redes que tiene la materia mineral. Las propiedades físicas de los minerales no son sino consecuencia pues de su estructura. Depende de cómo están hechos, parten o no parten más fácilmente. La deducción de dichas propiedades requeriría, bueno, quien dice parte, yo solo me he cogido a la característica física de partir, pero hay otras. Las de calentar, las de rayar, etcétera. O sea que no... claro, la de partir es una de las que mejor se ven para explicarlo. La deducción de dichas propiedades requeriría un estudio riguroso de la estructura íntima. Es decir, vamos a ver, este cuerpo donde tiene los iones, a qué distancia, etcétera, etcétera. Sobre todo lo que se refiere a la estructura atómica de los componentes químicos que en ella intervienen. Claro, no es lo mismo hacer una red con átomos que son grandes, que tienen una corteza con muchos electrones, que hacerla pues con átomos que son pequeños y solo tuvieran unos pocos electrones en la corteza. El retículo que lograríamos sería diferente. O sea, ya es importante saber la estructura atómica de los elementos que intervienen en la red, así como de los radios iónicos. Es decir, cuando hay un ion, de saber el radio iónico, porque este radio será el que marque la distancia entre dos átomos. Y del número de coordinación de dichos componentes. El número de coordinación es, oye, tú en ese trabajo que estás haciendo, ¿con cuántos te tienes que coordinar? Solamente con 3. Vamos, que en el equipo sois 4. Sí, eso. Pues entonces, en una red, tú coges un átomo, que sé yo, uno que estuviera aquí centrado en el medio, y le preguntas, oye, ¿con cuántos te coordinas tú? Y dice, bueno, mira, con 1, con 2, con 3, con 4, y ahora con el quinto de mi lateral, si estoy en esta cara. Si hubiera aquí otros centrados en la arista, pues sería con otros 2. Es decir, que el índice de coordinación puede ser 4, puede ser 8, puede ser 6, puede ser 9, y cuanto más coordinados estén, es decir, con cuantos más intermedien fuerzas, pues es lógico que estén más sujetos. Y al estar más sujetos, sea más difícil desprenderles de su estructura, o lo que es lo mismo, romper esta retícula, con lo que tendrá unas características físicas diferentes. Dice, sin embargo, cuanto más fuerte es el enlace, perdón,
Sí, radiosiónico, el número de coordinación. La imposibilidad de realizar estudios profundos en un curso de primaria como es este, pues obliga a establecer clasificación de las propiedades físicas de una manera aislada y aparentemente sin conexión con la estructura determinada de cada mineral. Es decir, nos van a ir diciendo las estructuras físicas, las propiedades físicas, pero sin estar continuamente aludiendo a su estructura reticular ni a la estructura de los átomos o partículas que las componen. ¿Vale? O sea que será una cosa más bien pasajera, somera. No obstante, y de forma algo intuitiva, sabemos, por lo expuesto anteriormente, sobre los enlaces químicos que hemos visto, y si quieres verlos ya sabes que en química los tienes con más detalle, que allí donde los enlaces son débiles, pues las sustancias generalmente son blandas y tienen bajos puntos de fusión, es decir, fundan enseguida. O bien se descomponen para formar otros minerales. Es que estás calentando eso y se te ha descompuesto ¿en qué? En otros dos. Esto es debido a que las fuerzas de unión son rotas fácilmente. Sin embargo, cuanto más fuerte es el enlace, por ejemplo el covalente, el material se vuelve más típicamente duro y refractario. Vemos así pues la estrecha relación que existe entre el tipo de la estructura que posee un mineral y las propiedades que le son características. Y entonces ahora va a entrar en clasificación de las propiedades físicas. Empezamos por las físicas. Luego vendrán las mecánicas, luego las eléctricas, las magnéticas y las ópticas. Eso serán las propiedades físicas que vamos a estudiar. Antes vamos a ver la clasificación de las mismas. Dice las propiedades físicas. Propiedades físicas. En cuanto a la forma de darlas, de anotarlas, hemos de dividirlas en dos grandes grupos. Unas, las escalares, y otras las vectoriales. Las escalares significa que solo atienden a la cantidad y es representable por un solo dato, normalmente por un número. Oye, ¿cuánto te va a...? Y tú dices, 8. ¿Cuánto de...? 17. Propiedades. ¿Qué sé yo? ¿Cuántos kilos pesa esa cesta? Y tú dices, 12. Claro. Ahí hay que tener en cuenta que ya estás descartando o dando por que el peso es la fuerza con que lo atrae la Tierra. Que sí, es escalar. Perdón, es vectorial. Pero lo consideramos como si fuera un escalar, puesto que solo decimos 12 kilos, 17 kilos, 13 kilos. Al considerar en todas la misma dirección, sentido, solo nos preocupamos ya del dato que afecta a la intensidad, que ese sería el escalar. Pero bueno, vamos a ver cómo nos lo dice el libro. Dice, escalares son las que se representan por un solo dato, independientemente de la dirección y la intensidad. Sin embargo, escalares, un solo dato. Sin embargo, las propiedades vectoriales, en cambio, necesitan que determinemos 3 aspectos: intensidad, dirección y sentido. Ya sabes que dirección es la línea por la que se mueven sin meterse si va hacia aquí o hacia aquí. Y sentido ya nos especifica dentro de la dirección cuál es el sentido. Si va hacia allá, pues pondremos así, la flechita. Y hacemos sentido, pues aquí, hacia abajo, izquierda. El peso específico, por ejemplo, dice, entre las propiedades escalares, se pueden citar el peso específico y el punto de fusión. Dice, ambos característicos de cada mineral. Ya sabes que el peso específico es el peso por cada unidad de volumen.
el peso de un cuerpo por cada unidad de volumen. Normalmente se hará en pondios partido por centímetro cúbico. Y esto es el peso específico, porque es una fuerza partido por un volumen. Si pusiera, oiga, y si no pongo pesos que pongo gramos, ojo, si en tu mente estás queriendo decir gramo peso, es decir, el peso debido a un gramo de masa, pues también sería lo mismo. Muchas veces se dice, oye, el peso específico, tantos gramos partido por tanto volumen. Bien. Pero para hilar más fino, conviene saber que hay dos conceptos. Uno es el peso específico, que se suele representar así, peso específico, y otra es la densidad, que ese sí, ese es masa partido por volumen. Y ese, cuando leas gramos partido por centímetro cúbico, ya sabes que no es gramo fuerza, sino gramo masa. O sea, y normalmente tienen más confusión porque suelen tener el mismo dato escalar. Es decir, si este es 3, este también es 3. Oye, ¿cuál es la densidad? 7. Solo un dato, 7. Pero ya sabemos que son gramos partido por centímetro cúbico. El peso específico de tal, 7. Sabemos que son pondios partido por centímetro cúbico. El peso específico se define como la relación, siempre que oiga relación aquí es razón, es decir, división, entre dos cosas, o cociente entre dos cosas. ¿Entre qué? Entre el peso de un mineral, ¿ves? El peso de un mineral y el de igual volumen de agua destilada. Es decir, si dividimos el peso por centímetro cúbico, por un centímetro cúbico de ese mineral, entre el peso por un centímetro cúbico de agua, que es 1, entonces, claro, al dividir eso entre 1, pues se queda que lo importante es esto. El peso partido por centímetro cúbico, que es lo que llamamos peso específico. ¿Pero de dónde viene? Viene de relacionarlo, de dividirlo, su peso específico, entre el peso específico del agua, que sabemos que por definición es 1. Bueno, agua, y ya sabes cómo, precisando más, agua destilada, es decir, sin sales, y además a 4 grados centígrados. Bien, su determinación ofrece menos dificultades que el punto de fusión, que es la temperatura a la que un cuerpo en estado sólido pasa al estado líquido, pero que también se manifestaría al ser un escalar por un solo número. Punto de fusión del agua, 100 grados. Punto de fusión del alcohol, me parece que era 74. No me hagas caso, pero una cosa. Es decir, cada cuerpo tiene su punto de fusión, al que pasa. No, que estamos hablando de fusión. Yo me había ido al de ebullición. No, de fusión. Punto de fusión del agua a 0 grados, que es donde pasa de 0 grados sólido a 0 grados líquido. A 0 grados líquido. Aunque en el medio haya que darle calorías. Y bastantes. Creo recordar que son 80 calorías tienes que dar a 1 gramo de hielo para que se convierta en 1 gramo de líquido. Oiga, ¿y la temperatura no ha subido? No. La temperatura solo se ha utilizado para romper esos enlaces que tenía formando hielo. Que me parece que era el sistema monoclínico. Uy, qué poca memoria. Bueno. Pero lo importante aquí es que es un escalar, es decir, que solo se da por un dato. 0 grados. Las propiedades vectoriales, sin embargo, dependen en su mayor parte de la naturaleza intrínseca del mineral y las estudiaremos por separado. Pueden ser vectoriales. Sabemos que hay que decir 3 cosas de ellas, no una, pero hacemos otra llave, anulando la anterior, para dividir las propiedades en mecánicas, eléctricas, magnéticas y ópticas. Y todas son
propiedades físicas vectoriales. En la óptica, fíjate, es importante, que metes un rayo así y te lo rebota. Lo metes un poquito más inclinado y te sale por la otra parte. Fíjate si es importante ahí la dirección. El sentido. Pues resulta que metes un rayo desde el agua, lo sacas al aire y te aumenta de velocidad, aparte de desviarse. Cosa que si lo metes al revés, es decir, en sentido diferente, baja de velocidad. Además de desviarse en sentido contrario. O sea que es muy importante tener en cuenta aquellas tres cosas: intensidad, dirección y sentido. Empezamos por el primero, propiedades mecánicas. Aunque yo creo que lo mejor sería hacer con ello una unidad, puesto que tienen un poquito de desarrollo, tomarnos un respiro y pasarnos al vídeo siguiente. Venga, hasta ahora.